Descubre el verdadero significado de arrepentimiento y pecado desde su lengua original y cómo estas palabras encierran claves prácticas para mejorar tu salud, finanzas, relaciones y bienestar emocional. Acompáñanos a esta reveladora conversación que podría cambiar tu vida para siempre. No te lo pierdas. Multiplicándonos presenta. ¿A cuántos de ustedes les gustaría prosperar y vivir de manera extraordinaria? Es decir, vivir por encima de lo ordinario, libres de enfermedades, conflictos, enojo, cansancio, sin resultados económicos satisfactorios, teniendo claridad sobre hacia dónde dirigir su vida. Si escuchan con atención, mente abierta y sin prejuicios lo que voy a mostrarles, descubrirán puntos clave de cómo lograrlo. El propósito de este video es inspirar a cada uno de nuestros seguidores a convertirse en personas extraordinarias que los lleve a prosperar y que, como consecuencia, hagan de su vida un cielo, lo que les permita vivir, en consecuencia también, de manera extraordinaria. Quienes han visto mis videos anteriores conocen las enseñanzas de prosperidad que he compartido basadas en la sabiduría del rey Salomón. Ahora quiero compartirles una enseñanza de Jesús que sin duda, si la asimilan, revolucionará su forma de pensar y los llevará a comprender aspectos claves antes no vistos de ella y así logren vivir una vida plena, próspera y satisfactoria. Escuchen con atención por qué. ¿Alguna vez se han preguntado por qué la historia de la humanidad se dividió en dos y hoy se narra de lo sucedido antes de Cristo y después de Cristo? Se debe a que el nacimiento de Jesús se convirtió en un punto de inflexión, un evento donde el curso de los acontecimientos y el comportamiento humano fueron profundamente impactados espiritual, emocional y socialmente, pues sus enseñanzas sobre el amor, la compasión, la justicia y el perdón sentaron las bases de una fe que ha influido y transformado la vida de millones de personas a lo largo de los siglos. En medio de ese contexto, apareció Jesús con un mensaje esperanzador que después de 2000 años no se ha logrado comprender en toda su magnitud. Y para explicar el porqué de esta afirmación, haré un análisis de su primera predicación, en la que mostró la clave para quien quiera hacer de la vida un cielo y vivir una vida extraordinaria. En esta primera enseñanza, Jesús reiteró lo que Juan el Bautista había dicho poco antes: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Pero qué quiso decir con arrepentirse y qué es el reino de los cielos? Examinándolo desde el lenguaje original, voy a mostrarles, como dije antes, lo que no se ha comprendido de esta aseveración. La palabra arrepentimiento proviene del griego metaneo, que significa reconsiderar, sentir compunción, pensar diferente. Y voy a desmenuzar el contenido de esos tres conceptos. Reconsiderar tiene que ver con una reflexión profunda sobre las acciones ejecutadas en el pasado y evaluarlas. Sentir compunción es el sentimiento profundo de aflicción o remordimiento cuando luego de la evaluación uno se da cuenta de que en ciertas acciones se han cometido errores o una falta moral. Incluso hay quien revive constantemente eventos dolorosos derivados de errores del pasado, provocando un sufrimiento emocional permanente. Pero solo se queda allí, no toma acción para subsanarlos. Y pensar diferente en el contexto del mensaje de Jesús, que sigue vigente hoy, es la capacidad y disposición para resolver y abandonar esa forma de actuar incorrectas que llevan a resultados no deseados. Literalmente, es una transformación profunda en la forma de ver la vida, el mundo y a uno mismo, cuestionando las actitudes y comportamientos para alinearlos con la perspectiva de los valores del reino de los cielos. Comprender esto es clave, porque todo lo que existe en el mundo exterior o interior, antes de convertirse en realidad, primero fue un pensamiento en la mente de alguien. El pensamiento da lugar a las decisiones. El proceso de tomar decisiones está directamente vinculado al pensamiento. Luego, los pensamientos y las decisiones se convierten en los padres de las acciones.
Y esos dos las engendran y dan origen a lo que hacemos. Las acciones al ejecutarse producen resultados, porque desencadenan una serie de impactos positivos o negativos en nuestro entorno, en los demás y en nosotros mismos. Y estos resultados producen sentimientos. Y son precisamente los sentimientos que tenemos acerca de las cosas, situaciones o personas lo que luego influye en el pensamiento en las acciones en los resultados, y así sucesivamente se lleva a cabo el proceso que nunca se detiene, el cual puede convertirse en un círculo virtuoso, en un círculo donde cada acción positiva genera consecuencias positivas que refuerzan y mejoran la situación original, creando una espiral ascendente de beneficios que van mejorando cada vez más la situación. Pero también puede convertirse en un círculo vicioso, un ciclo que causa resultados negativos y va empeorando la situación inicial, donde un problema conduce a otro, creando una espiral descendente con graves efectos en todos los sentidos. ¿Cómo podría alguien romper el ciclo negativo en que vive? Solo con un cambio significativo en las formas de pensar negativas que los llevan a pensamientos, decisiones, acciones, resultados y sentimientos del mismo tipo. De ahí la importancia de la frase de Jesús: arrepiéntanse. Ahora, por lo general, la gente asocia el arrepentimiento con dejar de ofender a Dios por mentir deliberadamente, robar o defraudar, por engañar a la pareja, por la idolatría, las enemistades, los pleitos, los celos, la ira o las contiendas, por el homicidio, los vicios y otras cosas semejantes a estas. Sin embargo, nunca consideran las formas en que se ofenden a sí mismos y a otros con estas acciones. Por ejemplo, por la negligencia en el cuidado de la salud que lleva al desequilibrio del organismo y a la enfermedad física que destruye el templo de Dios. Por la mala administración financiera que genera crisis personales o familiares, desencadenando ansiedad, estrés y angustia, lo que a su vez afecta a la salud emocional y física. Por lastimar o destruir la autoestima de otros con palabras o acciones. Por no cumplir promesas hechas a la familia o ser incumplidos en los pagos que a veces tenemos que hacer con las personas. Por el resentimiento que alguien experimenta y carcome la vida interior de manera significativa. Porque cuando esta emoción negativa se mantiene, afecta profundamente el bienestar emocional, mental y espiritual y provoca graves consecuencias derivadas de la constante amargura, dolor y frustración, bloqueando emociones positivas y saludables como la alegría, el amor o la gratitud. Es el arrepentimiento el que abre las puertas al perdón, empezando por el daño causado hacia uno mismo durante tanto tiempo, permitiendo sanar heridas personales y, lo más importante, liberarse del peso de la culpa y el remordimiento que tienen efectos negativos profundos tanto en la mente como en el cuerpo, abriendo el camino para una conexión plena con Dios y lo sagrado, para actuar desde valores como el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, el servicio, la fe, la mansedumbre y la templanza o dominio propio, virtudes que son fuente de sabiduría. En síntesis, el arrepentimiento es una conversión, un momento único de revelación y transformación que genera un antes y un después, que lleva a comprender el sentido trascendental de nuestra existencia y a vivir una experiencia de transformación continua que afecta positivamente cada área de vida y nos lleva a vivir de manera extraordinaria. Esto es el reino de los cielos. Porque Jesús no se refería a un reino político o terrenal, ni a una promesa futura, sino a un reino de paz y justicia que se vive en el interior, en el que los resultados son una transformación, un cambio en las actitudes, pensamientos y acciones, y cuyo punto de inicio, señaló, y repito, es el arrepentimiento. Por eso dijo, hablando del reino de los cielos, se ha acercado, dando a entender que estaba y sigue estando presente aquí y ahora, y es accesible para convertirlo en una realidad. Pero hay otro aspecto clave que también ha sido poco visto de otra palabra que no ha sido comprendida en su profundidad, y es la palabra pecado, del cual
El arrepentimiento lleva al individuo a liberarse de él. Suena a religión, ¿no es cierto? No, esto es algo mucho más profundo. Escuchen con atención por qué. La palabra pecado en su raíz viene del vocablo griego hamartía, que significa pecar. Y pecar es un derivado de la palabra hamartano, que significa, escúchalo bien, errar el blanco y así no participar del premio. Lo repito, errar el blanco y así no participar del premio. Conocer el significado del lenguaje original le da sentido a lo que se ha dicho por siglos sobre la expresión arrepentirse de los pecados, ya que en síntesis esto significa reconsideren sus acciones, sientan compunción por ellas y piensen diferente para que dejen de errar en el blanco y así puedan participar del premio. Les cuento algo. Cuando en nuestra empresa buscamos ponentes para ocupar un puesto, recibimos decenas de currículos. Muchos de ellos hablan de la persona en sus empleos anteriores, 6 meses en uno, 8 meses en otro, 1 año, 2 meses en otro más, y así sucesivamente. Parafraseando lo que estoy enseñando, ¿por qué esta gente no participa del premio de tener un empleo en el que pueda hacer una carrera profesional y progresar? Precisamente por la falta de responsabilidad, de compromiso, de honestidad o por otras causas más. Y mientras no se arrepientan de esto, es decir, no reconsideren, sientan pesar por su situación y modifiquen su forma de pensar y de actuar, su situación personal estará lejos de ser un cielo. Y lo mismo puedo decir de quien siempre vive con escasez financiera, con enfermedad, con conflictos familiares o de pareja. Se debe a que siempre están errando el blanco y no participan del premio de la estabilidad, la salud y el bienestar manifestado en armonía y paz. No han comprendido las palabras de Jesús, que posteriormente señaló: no he venido a llamar justos, que significa los que en sus decisiones y acciones actúan justa y rectamente, sino pecadores al arrepentimiento, que ahora lo tiene claro. Ha venido a llamar a los que constantemente están errando el blanco y no participan del premio de vivir en el reino de los cielos, de vivir una vida extraordinaria, porque para ello se requiere asumir responsabilidades, reconsiderar las acciones que lo evitan, sentir compunción por ello y cambiar las formas de pensamiento. ¿Cuál va a ser el beneficio de vivir desde los principios de este reino? Jesús mismo lo dijo: busquen primeramente el reino de Dios, que es sinónimo del reino de los cielos, y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura, que se refiere a algo adicional que se ofrece o se incluye de manera suplementaria. Es decir, además de vivir en paz y plenitud de vida, también se recibe todo lo que se necesita. Esto incluye la provisión de necesidades materiales, así como la protección y el cuidado en medio de las dificultades. Eso está a disposición de todos y ya saben cuál es el camino. Multiplicándonos presenta Tú Mereces Prosperar, podcast con José Luis Tadei.